Un panorama general de la psicología científica de Wilhelm Wundt, de Saulo de Freitas Araujo. Introducción. Las dificultades que el lector moderno encuentra para familiarizarse con el pensamiento psicológico de Wilhelm Wundt, 1832-1920, se pueden clasificar en dos tipos. En primer lugar, podemos reconocer fácilmente los obstáculos externos que impiden esta aproximación. La extensión de su obra, la falta de una edición crítica de referencia, la ausencia de nuevas ediciones, traducciones parciales y no siempre confiables, entre otras dificultades menores. Sin embargo, con una dosis de interés y de persistencia por parte del lector, es posible superarlos en un tiempo relativamente corto. No obstante, existe otro tipo de obstáculo que apunta a una dificultad inherente a la propia obra y parece requerir algo más que la paciencia del lector para ser superada. En otras palabras, se trata de la dimensión propiamente intelectual de la misma. Wundt es un típico profesor alemán del siglo XIX, cuya vasta erudición es una de sus características esenciales. Por lo tanto, no solo escribe de una manera muy elaborada, con extensas oraciones compuestas, intercaladas por varias oraciones subordinadas, sino que construye su pensamiento a partir de conceptos y expresiones propios de la tradición filosófica alemana que le precedió. Leibniz, Wolff, Kant, Hegel, Herbart, Schopenhauer, los que están muy lejos del vocabulario psicológico de la tradición norteamericana predominante en la escena contemporánea. Si tenemos en cuenta todos estos factores, no causa sorpresa que no tengamos hoy una clara comprensión de la obra de Wundt, especialmente de su psicología como un todo, aunque su nombre es citado a menudo en los manuales de introducción a la psicología. El alcance y la importancia de su proyecto sigue siendo difícil para la mayoría de los psicólogos de hoy en día. Incluso en la literatura faltan estudios más detallados que puedan corregir los muchos malentendidos que han surgido a lo largo del siglo XX en la historia de la psicología. En varias ocasiones, Wundt ha recibido un tratamiento caricaturesco. Fue tratado, por ejemplo, como un representante del asociacionismo británico, fundador del estructuralismo, al lado de Titchener, y como un defensor de la introspección tradicional, lo que demuestra la ausencia de un contacto más cercano con sus textos originales por parte de los autores en cuestión. Son muchas las correcciones que se deben hacer en las interpretaciones tradicionales del pensamiento de Wundt y a su lugar en la historia de la psicología. En un trabajo anterior, discutimos brevemente los tres aspectos que nos parecen más urgentes: su biografía, su proyecto de una Volcker Psychology y su sistema filosófico. En este trabajo, sin embargo, abordaremos solo el último, es decir, su sistema filosófico, especialmente en lo que atañe a la estrecha relación entre la filosofía y la psicología de Wundt. Aunque los contemporáneos de Wundt dedicaron varios trabajos a su sistema filosófico, ninguno de ellos logró hacer un análisis suficientemente exhaustivo de su relación con el desarrollo de su proyecto psicológico. Desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, solo en un libro fue dedicado a la filosofía de Wundt, el de Arnold, 1980. El autor, sin embargo, debido a su compromiso ideológico, solo consigue ver relaciones con el idealismo en todas partes. Por otra parte, aquellos trabajos que tienen la intención de analizar teóricamente su proyecto psicológico establecen poco o ninguna relación con su sistema de filosofía y se limitan, en la mayoría de los casos, a realizar ciertas afirmaciones generales. Lo que parece haber escapado a la atención de la mayoría de los intérpretes actuales de Wundt es, en primer lugar, el hecho de que era la filosofía y no la psicología la que ocupaba el lugar central en su proyecto intelectual. Wundt fue sobre todo un filósofo cuyo objetivo final era desarrollar un sistema metafísico o universal, una visión del mundo,
basado en los resultados empíricos de todas las ciencias particulares. En este sentido, su psicología es una parte integral de este proyecto más amplio y solo puede entenderse adecuadamente dentro de él. Quien no entienda esto, tratando a su psicología en forma aislada, nunca va a comprender el verdadero significado de su trabajo psicológico. Por lo tanto, es necesario rescatar la estrecha relación entre la psicología y la filosofía en la obra de Wundt. La cuestión fundamental, que sigue sin una solución definitiva en la interpretación del pensamiento psicológico de Wundt, consiste en determinar si existe continuidad o ruptura en su proyecto de una psicología científica. Wundt habría formulado varias psicologías distintas, introduciendo cambios importantes en cada una de ellas. ¿O había un sistema psicológico global y coherente cuyos cambios posteriores no alterarían la unidad esencial del proyecto en su conjunto? Esto nos conduce a otra pregunta, que refiere en verdad a los intereses y presupuestos filosóficos de Wundt, que están en la base de su psicología. En un trabajo anterior, tratamos de mostrar cómo su evolución filosófica determina los cambios que él introdujo en su concepción de la psicología, de modo que la fundamentación de su proyecto psicológico debe considerarse dentro de esta perspectiva. Pero hay muchos otros aspectos de esta relación que merecen una futura investigación, con el fin de hacer una mayor justicia al pensamiento de Wundt. El objetivo de este artículo es bastante modesto, ya que solo pretende dar una visión general de algunos supuestos filosóficos subyacentes a la psicología de Wundt. No se pretende de ninguna manera un tratamiento exhaustivo de todos los aspectos relevantes en este debate. Aquí solo se trata de presentar un marco general en relación con algunas de las ideas centrales de su psicología. Para ello, dejaremos a un lado todo el debate sobre su proyecto psicológico inicial, las obras situadas entre 1858 y 1863, y también la clasificación de los procesos cognitivos propiamente dichos, para dedicarnos solo a su etapa madura, entendida aquí a partir del final de la década de 1880. 1. La definición de psicología. La definición de la psicología presentada por Wundt puede ser resumida de la siguiente manera. La psicología es una ciencia empírica cuyo objeto de estudio es la experiencia interna o inmediata. Sin embargo, a esta definición, aparentemente simple, hay una expresión que requiere ser esclarecida, a saber, la experiencia inmediata, que fundamenta toda la psicología wundtiana. ¿Qué entiende Wundt por este concepto? Es necesario, en primer lugar, comprender el significado del término experiencia en Wundt. Para él, la experiencia en general es un conjunto unitario y coherente, que puede ser conocido y elaborado científicamente a partir de dos puntos de vista diferentes, pero complementarios. La experiencia puede ser analizada a través de su contenido puramente objetivo, experiencia mediata, o subjetivo, experiencia inmediata. En el primer caso, el sujeto de la experiencia es abstraído y todo el énfasis es puesto en sus objetos, en el mundo exterior, mientras que en el segundo caso se investigan los aspectos subjetivos de la experiencia y su relación recíproca con todos los contenidos de la misma, mundo interno. Sobre la base de estos dos puntos de vista, existe una doble posibilidad de hacer ciencia empírica. Las ciencias naturales, física, química, fisiología, etc., que se ocupan de los contenidos específicos de la experiencia inmediata, de los objetos del mundo exterior, y la psicología, que tiene por objeto toda experiencia inmediata, que son los aspectos subjetivos de la experiencia. Estas dos ciencias, entonces, las ciencias naturales y la psicología, funcionarían de manera complementaria a fin de abarcar el contenido de la experiencia en su conjunto. Pero, ¿por qué nuestra experiencia externa es mediata mientras que la interna es inmediata?
porque el acceso a los objetos de la naturaleza siempre está mediado por las características constitutivas de la experiencia del sujeto, estructura biológica, cognitiva, etc. Y por lo tanto es indirecto. En el caso del mundo subjetivo no hay mediación, ya que cada uno de nosotros tiene acceso directo a su propia experiencia subjetiva. Es a partir de esta simetría que Wundt justifica la diferencia epistemológica entre la psicología y las ciencias naturales. El objetivo de la ciencia natural es, en el sentido más amplio, el conocimiento de la realidad objetiva, es decir, los objetos, cuya existencia real debe ser asumida después de abstraer las características que le fueran atribuidas exclusivamente por la actividad subjetiva de la representación. En consecuencia, la ciencia natural no presupone a los objetos tal como ellos son inmediatamente dados, como reales. Más bien, su forma de conocer es mediata y conceptual, en la mediata en que el objeto restante, después de la abstracción de ciertos elementos de la experiencia inmediata, solo puede ser pensado conceptualmente. Wundt, 1896. La psicología deshace nuevamente esta abstracción realizada por la ciencia natural con el fin de investigar la experiencia en su realidad inmediata. Por lo tanto, proporciona información acerca de las interacciones de los factores subjetivos y objetivos de la experiencia inmediata y la aparición de los contenidos particulares de esta última, así como de la relación entre ellos. La forma de conocimiento de la psicología es, pues, en contraposición a la ciencia natural inmediata e intuitiva, en la medida en que la propia realidad concreta, sin el uso de conceptos abstractos auxiliares, es el sustrato en sus explicaciones. Al definir a la psicología como una ciencia de la experiencia inmediata, Wundt pretendía atacar a una concepción de la psicología, muy común en su época, que consideraba a la mente como una sustancia o entidad, ya sea espiritualismo o materialismo. Para él, esta forma de hacer psicología no sería correcta porque se basa en hipótesis metafísicas que van más allá de toda posibilidad de experiencia. Como su intención era la de fundar una nueva psicología autónoma e independiente de las teorías metafísicas, la única alternativa era rechazar por completo estas concepciones metafísicas acerca del objeto de la psicología y proponer otra que se atuviera a la experiencia psicológica propiamente dicha. En la psicología de Wundt solo existe lo que se da en la experiencia, siempre entendida como un conjunto de procesos interconectados. Es importante destacar que, de acuerdo con la definición establecida por Wundt, no hay una diferencia esencial de naturaleza entre el mundo interior y el exterior, ya que la experiencia es un todo organizado que los abarca a los dos, sino solo una diferencia en la forma de abordarlos. Por lo tanto, la relación entre la psicología y las ciencias naturales debe ser complementariedad. Ellas se complementan entre sí en la medida que proporcionan diferentes reportes de la misma experiencia, sin que sea posible una subordinación o reducción de una a la otra. Otro punto importante a considerar aquí es la relación entre la psicología y la filosofía. Wundt considera que, de todas las ciencias empíricas, la psicología es aquella cuyos resultados contribuyen más a la investigación de los problemas generales de la teoría del conocimiento y de la ética, los dos principales ámbitos filosóficos para él. Por lo tanto, si la psicología es complementaria a las ciencias naturales, también podemos afirmar que es preparatoria a la filosofía. En otras palabras, los resultados de la investigación psicológica pueden servir como una guía para la construcción de un sistema filosófico. Apartado 2. Métodos de investigación psicológica.
Para comprender su propuesta metodológica de investigación psicológica, es necesario partir de la distinción que Wundt estableció entre la ciencia natural y la psicología. Como dijimos anteriormente, esta diferencia no está en la naturaleza de lo que se estudia, sino en el punto de vista desde el cual ello es considerado. Por lo tanto, los métodos de investigación de la psicología tampoco pueden diferir de los utilizados en las ciencias naturales, a saber, la experimentación y la observación. La primera consiste en la interferencia deliberada, manipulación del investigador en el inicio, la duración y el método de presentación de los fenómenos investigados, como la física, la química y la fisiología. La observación, propiamente dicha, se refiere a la mera aprehensión de fenómenos u objetos sin ninguna interferencia por parte del observador, como en la botánica, la anatomía y la astronomía. Al transportar esta dualidad metodológica para la psicología, Wundt introducirá una especie de división del trabajo, de acuerdo con las posibilidades de aplicación de cada uno de los métodos. Se plantea, entonces, la distinción entre la psicología individual, fisiológica o experimental por una parte, y la psicología de los pueblos, Worker Psychology, por la otra. En el primer caso, cuyos resultados se pueden ver ya en la primera edición de los elementos de psicología fisiológica, su libro más conocido hasta la fecha. El experimento debe ser utilizado directamente en los estudios de la sensación, la percepción y la representación, ya que puede investigar en profundidad tanto el inicio como el curso de estos procesos, siempre teniendo en cuenta el análisis del complejo en sus elementos constitutivos. En el segundo, la única alternativa posible es la observación, ya que se trata de fenómenos culturales y colectivos, lenguaje, mito, religión, etc., que escapan al control experimental. En este punto, es necesario realizar una breve aclaración sobre el estatus de la observación en la psicología wundtiana. Como resultado de aquella distinción entre experiencia inmediata y experiencia mediata, Wundt se verá obligado a postular otra diferencia entre ambas, que va a terminar influenciando en las características del método observacional. Según él, mientras que la experiencia mediata o externa nos revela objetos estables, piedra, árbol, etc., esto no sucede en nuestra experiencia inmediata, cuyo contenido no es más que un conjunto de procesos, percepción, atención, representación, etc., a menudo extremadamente complejos. Además, es muy difícil, incluso en situaciones frecuentemente repetidas, que los mismos elementos objetivos de la experiencia inmediata vengan acompañados del mismo estado subjetivo. Por otra parte, la psicología no puede ignorar o colocar entre paréntesis, como hacen las ciencias naturales, estos procesos subjetivos de la experiencia, puesto que este es precisamente el tema de su interés. Por lo tanto, considerando esta peculiaridad de los hechos mentales, la psicología se encontraría en un callejón sin salida, en la medida en que la observación pura de nuestra propia experiencia subjetiva, la introspección o la autoobservación pura, es ilusoria. Una autoobservación planificada, dice Wundt en 1883, como es recomendada por la mayoría de los psicólogos, es solo una fuente de autoilusiones, en la medida en que el sujeto que observa coincide con el objeto observado. Como ocurre en este caso, es obvio que la orientación de la atención hacia los fenómenos produce modificaciones en los mismos. Por otra parte, dado que en nuestra conciencia el espacio para muchas actividades simultáneas disminuye con el aumento de la intensidad de las mismas, tal modificación consiste casi siempre en la superación general de los fenómenos que se quieren observar. Con el fin de resolver este problema, va a decir Araujo,
crucial de la psicología, Wundt estableció una diferencia entre la introspección tradicional o autoobservación, por un lado, y la percepción interna, por otro. Solo esta última, es decir, la interna, podría ser utilizada como un recurso metodológico debido al hecho de que se puede mejorar mediante el control experimental de las condiciones externas del pensamiento, lo cual, de acuerdo con Wundt, eliminaría los riesgos de la introspección tradicional y libraría a la psicología de las duras críticas realizadas por diversos autores al introspeccionismo. De acuerdo con él, como el psicólogo, sin embargo, repite experimental y arbitrariamente un proceso inicialmente percibido solo por casualidad y lo modifica de forma sistemática, en el sentido de reemplazar las condiciones de su aparición, la percepción inicialmente causal se convierte en una observación, en la cual las deficiencias de la percepción interna son superadas o al menos colocadas dentro de los límites más estrechos posibles. Wundt, 1921. Continúa Araujo citando a Wundt y acá tenemos otro fragmento. Y este es exactamente el punto en el que el método experimental en psicología demuestra que es el único medio seguro de observación psicológica. El científico natural puede volver a voluntad a su objeto. El psicólogo, sin embargo, solo puede volver a un proceso interno observado en ciertas condiciones, si reproduce artificialmente las mismas condiciones, es decir, con la ayuda de un método experimental. Este aspecto de la teoría wundtiana permanece en gran parte ignorado por sus intérpretes, que insisten en la inclusión de Wundt entre los defensores de la introspección clásica. No obstante, hay un segundo aspecto a considerar en esa cuestión del método observacional. La crítica de Wundt a la introspección no implica que la observación pura se encuentre definitivamente descartada para la psicología. Según él, existen hechos psíquicos que tienen el carácter de objetos psíquicos, a pesar de que no son objetos reales del mundo externo, en la medida en que su naturaleza es relativamente estable e independiente del observador. Además, tienen otra característica en común que los hace adecuados para la observación, la inaccesibilidad por el método experimental. ¿Pero qué objetos psíquicos son estos? Son lo que Wundt denomina productos mentales surgidos a lo largo de la historia, como el lenguaje, la religión, los mitos y las costumbres, que dependen en ciertas condiciones psicológicas generales que podemos inferir en base a sus características objetivas. Es aquí donde se manifiestan los procesos mentales superiores, también inaccesibles a la experimentación. Una característica fundamental de estos productos mentales es que presuponen la existencia de una comunidad de muchos individuos que comparten cierta mentalidad, aunque su última fuente sea siempre las características psíquicas de cada individuo. Es por estar conectado a una comunidad, a un grupo étnico o una totalidad cultural que Wundt llamó psicología de los pueblos, Völkerpsychologie. A este dominio de la investigación psicológica, que complementa a la psicología individual o experimental en la búsqueda de una comprensión de leyes generales de la vida psíquica. En los últimos 20 años de su vida, 1900-1920, Wundt se dedicó principalmente a esa empresa, basándose siempre en estudios e informes lingüísticos, históricos y etnológicos, que dio como resultado 10 grandes volúmenes fuera de algunos ensayos aislados. En síntesis, la psicología dispone, así como la ciencia natural, de dos métodos de investigación que dan lugar a dos formas complementarias de estudio psicológico: el experimento, que la psicología individual o fisiológica utiliza en el análisis de los procesos psíquicos inferiores, sensación, percepción, representación, y la observación de los productos mentales, por medio de la cual la Völkerpsychologie
investiga los procesos psíquicos superiores. Es importante tener siempre presente que esta subdivisión de la psicología se debe en parte a una necesidad metodológica, que en principio no compromete la unidad de su objeto de estudio, a saber, los procesos psíquicos revelados en la experiencia. Por otra parte, el objetivo final de ambos tipos de investigación es uno solo, el descubrimiento de las leyes generales de la vida mental.